¿Puede un católico votar a un liberal? En primer lugar, es importante saber qué se entiende por liberalismo. Uno de los candidatos al balotaje de 2023 en Argentina se presenta como libertario, y apela a la definición de Alberto Venegas Lynch hijo. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. No se trata del liberalismo que podríamos llamar histórico, sino de una elaboración que pretende compatibilizar una doctrina social y política, el liberalismo, con un credo religioso, el católico, ya que el economista liberal, a quien Javier Milei considera y prócer, siempre se ha presentado como católico. ¿Quiénes son los católicos que dudan o niegan que se pueda votar por un candidato liberal o, más propiamente, libertario? En primer lugar, los católicos tradicionales y mejor formados, que recuerdan que en el año 1888 el Papa León XIII condenó el liberalismo con su encíclica Libertas. Ahora bien, hay que recordar que este liberalismo condenado es hijo directo de la Revolución Francesa de 1789, hija a su vez del iluminismo y movida por el influjo de la masonería. Esta filiación ideológica, que se manifestó en un ataque directo a la Iglesia Católica como institución, llegó incluso a la persecución sangrienta en muchos lugares y pretendió erradicar la presencia de la Iglesia de la sociedad. Es lo que se conoce como el laicismo. ¿En Argentina tuvo presencia y acción el liberalismo? Ciertamente, durante el proceso de organización nacional que se apoyó en la Constitución Nacional sancionada en el año 1853, cuyo autor intelectual es el liberal Juan Bautista Alberdi, con su libro Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina. Los gobernantes de esta época fueron, en general, liberales, y algunos de ellos masones. ¿Hubo entonces persecución a la Iglesia en la Argentina? A diferencia de lo sucedido en otros lugares, la confrontación del liberalismo y la masonería con la Iglesia tuvo sobre todo un aspecto cultural. Su esfuerzo se centró en instalar el laicismo, sobre todo en la educación, a través de la Ley 1420. El general Roca, presidente de la República por 2 veces, en la primera expulsó al nuncio apostólico, por considerar que la Iglesia se entrometía en los asuntos nacionales, ya que se oponía a 3 leyes, la de la escuela laica, la de registro civil y la de matrimonio civil. Es a este suceso al que aludió el señor Venegas Lynch al proponer, en el cierre de campaña de Javier Milei, suspender las relaciones con el Vaticano. Así es. El referente del liberalismo hizo una propuesta al parecer extrema y extemporánea. Pero hay que ser siempre precisos con las noticias. Algunos hablaron de rompimiento, cuando lo que se propuso es la suspensión. El discurso del orador dura 15 minutos. Hacia el minuto 3, dice lo siguiente: lo que voy a decir a continuación no compromete la posición de Javier Milei. Asumo plenamente la responsabilidad de lo que voy a decir, pero, por consideración y respeto a mi religión católica, por respeto a esa religión, creo que habría que imitar lo que hizo el presidente Roca, esto es, suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano mientras en la cabeza del Vaticano prime el espíritu totalitario. Yo he escrito mucho sobre ese tema. ¿No se trata, de todos modos, de algo demasiado fuerte? Por supuesto, pero no constituye una ofensa a la Iglesia como tal, ni a los creyentes ni siquiera al mismo Papa como persona. No es una ofensa, aunque haya utilizado términos fuertes, al hablar de espíritu totalitario. ¿Qué dificultades traería un rompimiento o una suspensión? Entendiendo que son 2 cosas distintas, habría una dificultad importante pero no insoluble. El nuncio apostólico, que es el embajador del Papa, cumple un doble rol, en el orden civil y en el orden eclesiástico. En el primero, representa al Papa como jefe de Estado a los efectos de los asuntos civiles. No debe olvidarse que el Vaticano es un Estado, y en ese aspecto, hay relaciones bilaterales. Las responsabilidades y derechos del nuncio, en el orden eclesiástico, están indicadas en el Código de Derecho Canónico, en donde se lo denomina legado del Romano Pontífice. En caso de que se devolviesen al nuncio sus credenciales diplomáticas, otro debería cumplir sus funciones en el orden interno, pero esto no implica ni una ofensa ni una agresión a los creyentes. Pero el candidato libertario, es decir, Milei, no propuso ni una ni otra cosa. Exactamente.
Y eso es lo más importante, no solo que muchos, quizá maliciosamente, pasaron por alto la indicación del orador de que él asumía plenamente la responsabilidad de lo que decía y que no se comprometía la posición del candidato libertario, sino que el mismo candidato ratificó que no estaba en sus planes algo así, a pesar de que se sentía agredido por desde la Iglesia. Dijo, no rompí relaciones con el Vaticano. Fue parte del discurso de Alberto Venegas Lynch hijo, una declaración a título personal dentro de su discurso. No está en los planes. Hace tiempo que la Iglesia viene atacándonos de manera sistemática, creo que el Papa nos agrede, porque no comulga con nuestras ideas. Pero nosotros también entendemos que la Argentina es un país con fuertes vínculos con la Iglesia y sería una irresponsabilidad de mi parte hacer algo de esas características. ¿Es verdad que la Iglesia agrede a Milei? No, la Iglesia, sino algunos miembros de la Iglesia, incluyendo a obispos, sacerdotes y el mismo Papa. Por ejemplo, Con ocasión de sus 10 años de pontificado, el Papa Francisco ha dado y sigue dando entrevistas en donde afronta variedad de temas, incluso sociales y políticos, dando su opinión. Y, en más de una ocasión, se ha referido a Javier Milei, de manera indirecta pero clara. No podemos ser ingenuos, como de hecho el Papa tampoco lo es. Él sabe lo que dice, cómo lo dice, por qué y los efectos que provocará. Los mismos que lo elogian como líder y comunicador, saben que es muy hábil. En una entrevista para el canal CE5N, elogió a Eugenio Zaffaroni como un gran jurista, pero no quiso asumir el pronunciar su nombre, dejando la responsabilidad al entrevistador. En esa misma ocasión comparó a Milei, sin nombrarlo, con Adolfo Hitler, llamándolo Adolfito. De igual manera, cuando entrevistado por la agencia oficial Telam, habló de los payasos de mesianismo, refiriéndose al candidato libertario. Y los medios entendieron la referencia. pero también Milei insultó al Papa. Es verdad, en un programa, antes de ser candidato, hace 2 años, lo llamó imbécil y el representante del maligno en la tierra, y en una entrevista reciente a un periodista estadounidense acusó al Papa de tener una fuerte injerencia en la política y una gran afinidad con dictadores como Castro o Maduro. Pero, en el primer debate presidencial, ante el pedido del candidato Massa, de pedir disculpas al pontífice, respondió, parece que estás poco informado, porque ya había pedido perdón por eso, y lo volvería a hacer, porque no tengo problema en eso, porque si me equivoco, no tengo problema en repetir que estoy arrepentido por eso. Además, una de las cosas que dije es que, si el Papa quería venir a la Argentina, se lo iba a respetar no solo como jefe de Estado, sino como líder de la Iglesia Católica. ¿Puede, entonces, un católico votar por este candidato libertario? Un católico, aunque se reconozca siempre como miembro de una comunidad, que es como una familia, y reconozca al Papa como su líder natural, representante de Dios, no está obligado a coincidir con las opiniones de este como sujeto particular en lo relativo a los asuntos temporales. Obviamente, si se lo agrede con palabras injuriosas, como llamarlo imbécil y nefasto, el católico sentirá dolor, ya que el Papa es como el padre de la comunidad, por algo se le da el título de Santo Padre. Pero si el mismo Papa da ocasión con gestos o palabras indebidos, aunque eso no justifique la agresión contraria, tampoco puede pasarse por alto. Pero, quizá al votar por alguien que se autodenomina libertario o liberal se está aceptando una ideología contraria a la fe católica. Hay que distinguir, cuando se vota a un candidato, se vota un programa de gobierno. Es cierto que la doctrina en la que se base dicho programa es también importante. Pero hay que tomar en cuenta 2 cosas. Primero, que se está eligiendo a una persona con sus propuestas, no necesariamente su filosofía. Por ejemplo, si un candidato defiende la propiedad privada y rechaza la confiscación, y entiende que lo hace como doctrina liberal, en contra del comunismo, un católico puede unirse a tal defensa, sabiendo que lo hace no en cuanto consigna liberal sino en consonancia con la doctrina social de la Iglesia. Pero tal vez esa aceptación va en contra de las condenas del magisterio, particularmente de los papas Pío IX, León XIII y San Pío X. Es verdad que todos ellos, particularmente el último, fueron inflexibles en condenar el liberalismo y prohibir la cooperación e incluso la participación en el sistema de partidos de las democracias liberales. Sin embargo, no hay que olvidar que dichas condenas y restricciones son anteriores a la revolución comunista en Rusia del año 1917,
que reconfiguró totalmente el panorama político planetario. Con la aparición del sistema soviético y su influencia en varias naciones, el liberalismo, aun cuando pueda considerarse como una de las causas de la aparición del mismo comunismo, en los aspectos prácticos de la vida social se muestra más cercano a algunos principios de la doctrina social de la Iglesia que el comunismo. No hay que olvidar tampoco la advertencia que la Virgen hace en Fátima, el mismo año 1917, advirtiendo sobre los errores que esparciría Rusia, provocando persecución y sufrimiento a la Iglesia, incluso al mismo Papa. Pero San Pío X fue contundente, prohibiendo a los católicos incluso votar y participar en el sistema de partidos. Así es. Sin embargo, así como mantuvo la prohibición en Italia, en virtud de los principios del magisterio, en España, donde debatían liberales e integristas, concedió la participación, atendiendo a los intereses de la religión y de la patria, considerando tal acción una necesidad o acción práctica, llegando incluso a decir que la abstención, por sus fatales efectos, sería casi una traición a la religión y a la patria. Entonces, lo mejor sería abstenerse, no ir a votar, votar en blanco o impugnar el voto. El sistema de gobierno actualmente vigente establece que las autoridades deben ser elegidas. No hay otra opción. No es posible mantener un vacío de poder. Es verdad que a una amplia porción de la ciudadanía no satisface ninguno de los dos candidatos. Sin embargo, abstenerse y proclamarse neutrales significa favorecer la llegada de la primera minoría. Es, por tanto, brindarle un apoyo indirecto. El caso de Venezuela es claro. Pero habría el peligro de que el liberalismo de base termine oponiéndose a los intereses de la Iglesia que señala el Papa San Pío. En los asuntos humanos, el cambio es siempre una posibilidad. Es imposible evitarlo, y hay que asumirlo. Por ejemplo, el expresidente Macri, que ahora apoya a Milei, respalda la Agenda 2030. Pero no es a él a quien se elige, sino al candidato libertario, y este se ha expresado claramente en contra de dicha agenda, así como a favor de la vida, sin restricciones, a pesar de que sus adversarios se empeñan en negarlo. A pesar de eso, los principios liberales siguen siendo contrarios a la doctrina de la Iglesia. Sin negar que en el pasado cada vez más lejano el liberalismo haya tenido un accionar beligerante e incluso persecutorio contra la Iglesia, en la situación actual el mayor obstáculo es del socialismo, el marxismo y el comunismo. Puede verse en dos ejemplos. Estados Unidos ha sido la encarnación por antonomasia del liberalismo doctrinal y económico. Sin embargo, el actual gobierno de los demócratas se ha volcado a la izquierda, y siendo el presidente supuestamente católico, promueve el aborto y persigue a los pro vida. Por el contrario, el expresidente Trump, presbiteriano, es decir, no católico, ha logrado que se revierta el fallo favorable al aborto y ha apoyado el accionar de la Iglesia. En caso de que ambos resultasen elegidos como presidentes, el candidato libertario encontraría en él un aliado natural. Pero, si miramos la historia reciente de América, muchos católicos se han mostrado más cercanos al marxismo. Efectivamente, muchos los que han optado por la llamada teología de la liberación o han apoyado la acción armada. Pensemos en el padre Camilo Torres, y otros que apoyaron la acción armada, por un supuesto compromiso con los pobres. Precisamente el segundo ejemplo, el reverso de un liberal, como el republicano Trump, es Daniel Ortega, que en los últimos tiempos está atacando implacablemente a la Iglesia. Muchos de los que vacilan o se muestran temerosos por lo que pueda ser un liberal y, sobre todo, los que se presentan apoyando una opción por los pobres ideológica, como si fuese sinónimo de evangelio, deberían recordar que fueron personajes y grupos de la Iglesia que se consideraban compañeros de camino de los marxistas los que llevaron al poder los tiranos socialistas. Los sacerdotes Ernesto Cardenal, Miguel de Escoto y Edgar Parrales fueron ministros del gobierno revolucionario sandinista en Nicaragua, y qué está pasando ahora en ese país, en donde hasta las misioneras de la caridad son expulsadas. Después de 5 años de gobierno, entre 1985 y 1990, regresó en 2007 y desde entonces se mantiene en el poder. Como Maduro, el sucesor de Chávez, que cuando quiere, anula una votación, como recientemente. ¿Ha habido en Argentina otras persecuciones o confrontaciones ideológicas contra la Iglesia, además del laicismo del siglo XIX? Podemos recordar las quemas de las iglesias, en la segunda presidencia de Perón,
cuando en el año 1955 se pasó de la cordialidad a la confrontación, llegando incluso a la excomunión del presidente, y de parte de este a la derogación de la enseñanza religiosa y la aprobación de la ley de divorcio. También debe recordarse la promulgación de la nueva ley de divorcio del año 1987, en la presidencia del radical Raúl Alfonsín, así como la ley del aborto, promulgada como ley de interrupción voluntaria del embarazo por el actual presidente Alberto Fernández, el año 2021, el cual dijo: "Hice campaña diciendo que iba a promover esto y hoy es una ley". La actual vicepresidente, que en algún momento se mostró contraria, en el año 2018, siendo legisladora, votó a favor, convencida por su hija, según dijo. En resumen, durante el siglo XX y lo que va del XXI, las acciones más perjudiciales a los intereses de la patria y de la Iglesia, que indicaba el Papa Pío X, no provinieron de los sectores liberales sino de los populistas, peronistas y sus derivados, y radicales. No se debe olvidar que el año 1999 la Unión Cívica Radical fue incorporada como miembro completo de la Internacional Socialista en París y el expresidente Raúl Alfonsín nominado vicepresidente de oficio al haber sido elegido presidente del Comité Latinoamericano, que reúne a todos los países de la región. En conclusión, la pregunta es si se puede ser neutral, votando en blanco, impugnando el voto, no yendo a votar. En principio, es lícito no ir a votar, impugnar el voto o emitirlo en blanco. Pero ser neutral es imposible. En la práctica, sea cual sea la propia decisión, se está apoyando a uno u otro candidato. Suponiendo que se mantuviesen inamovibles las proporciones de la primera vuelta eleccionaria y no fuese a votar ninguno de los que votan en blanco, obtendría el triunfo la primera minoría. Y además, para los católicos, creyentes en general o cualquier persona que pretende seguir su conciencia, no elegir candidato, pero ir a la urna por el solo motivo de evitar una multa, o los inconvenientes de carecer de la constancia de voto para los asuntos legales, no es honesto.